Hola, ¿cómo están? Espero que pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de videos educativos donde nuestro tema principal serán los productos notables. ¿Qué es un producto notable? Básicamente es un producto algebraico que tiene cierta regularidad y ciertas características y que pueden ser desarrollados de manera directa sin necesidad de aplicar la propiedad distributiva o también llamado el término a término. En el siguiente video vamos a trabajar el cuadrado del binomio. Y hay que entender que los productos notables tenemos que mirarlos desde un ámbito algebraico, pero también desde una interpretación geométrica. En este video miraremos la parte algebraica, donde vamos a reforzar y vamos a practicar la aplicación de esta expresión algebraica o fórmula. También hay que entender que todos los productos notables, si no quieres aplicar esta forma directa, lo puedes hacer aplicando la propiedad distributiva o el término a término y llegarás al mismo resultado. Pero obviamente la aplicación de estas fórmulas nos permitirá hacer los problemas de manera más rápida. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video educativo. Ya, vamos a desarrollar el primer producto notable llamado cuadrado del binomio y quiero explicarles un poco que en cada uno de los videos de esta serie donde vamos a trabajar con productos notables, vamos a caracterizar el producto algebraico, lo vamos a desarrollar aplicando la propiedad distributiva o el término a término, como hemos visto en videos anteriores, y luego de eso vamos a ver qué ocurre y cómo hacerlos de manera más rápida. Y a partir de eso, generar una serie de ejercicios para poder practicar. Entonces, vamos a partir primero con el cuadrado del binomio. ¿Cómo yo reconozco que estoy frente a este producto notable? Primero, estamos trabajando con binomios, por lo tanto es una expresión algebraica que tiene solamente dos términos. Y además de eso, está elevado al cuadrado, es decir, está elevado a 2. Entonces, si tengo un binomio elevado a 2 o un binomio al cuadrado, entonces estamos frente a un cuadrado del binomio, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar este trabajo mirando que cuando yo tengo un binomio cualquiera, por ejemplo, el a más b, vamos a partir con a más b al cuadrado que de alguna manera nos va a permitir observar qué ocurre finalmente con su producto, ¿ya? Cuando yo tengo a más b elevado a 2, el 2 nosotros sabemos que en potencias está representando la cantidad de veces que se multiplica la base por sí misma. Por lo tanto, a más b elevado a 2 es lo mismo que a más b, que vendría a ser la base de la potencia, multiplicado por sí misma, que en este caso sería a más b. ¿Ya? Eso es lo primero que uno tendría que mirar acá. Que a más b elevado a 2 es lo mismo que a más b por a más b. ¿Y qué tengo acá? Tengo un producto de dos polinomios. Y vamos a recordar el video anterior, donde para poder desarrollar este producto lo tengo que hacer término a término, ¿ya? Y el término a término significa entonces que el a se multiplica por a, y a por a nos daría a elevado a 2. Luego de eso, el a se multiplica por b, y a por b es ab más ab. Y ya terminamos con la distribución del primer término con los dos del segundo binomio. Seguimos con el b. b multiplicado por a es ba, pero ya en álgebra nosotros sabemos que ba es lo mismo que ab porque vamos a escribir las letras en orden alfabético. Y b por b, entonces nos daría b elevado a 2. ¿Ya? Hemos desarrollado ahí con término a término o la propiedad distributiva. Fíjense que acá nosotros vamos a tratar de reducir términos semejantes y nos damos cuenta que al medio los términos son exactamente iguales. Y eso va a ocurrir en todos los cuadrados del binomio. Si yo los desarrollo término a término aplicando la propiedad distributiva, los de al medio van a quedar exactamente iguales con el mismo signo, ya sean positivos o negativos, dependiendo qué signos vamos a tener acá. Y como van a quedar con igual signo, los tengo que adicionar, ¿ya? Y conservar el signo. Por lo tanto, el desarrollo final de esto sería a elevado a 2. Si tengo un AB más un AB, entonces eso nos va a dar como resultado 2AB, ¿ya? Y finalmente vamos a tener este B elevado a 2. Y aquí aparece, todos los que han visto ya este tema,
una fórmula o una expresión algebraica que nos han obligado a aprendernos, ojalá de memoria, porque en el fondo también nos va a permitir ahorrar tiempo y además este cuadrado del binomio lo vamos a tener que trabajar después en otro tipo de contenidos, en otros conjuntos numéricos. Y aquí aparece esta expresión algebraica que es muy conocida, que es la fórmula del cuadrado del binomio, ¿ya? Entonces, ¿qué dice finalmente esta fórmula del cuadrado del binomio? Que si yo tengo, lo vamos a escribir acá, si yo tengo a más b, un binomio, y esto lo tengo que elevar al cuadrado, sin necesidad de hacer el término a término, yo puedo pasar desde aquí hasta acá en forma directa, ¿ya? Entonces vamos a tener un a elevado a 2 más 2ab más b elevado a 2. Si yo hago esto, de alguna manera me ahorro estos dos pasos, que es escribir el producto, desarrollar término a término y luego de esto reducir expresiones, reducir términos semejantes, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Ya? Y aquí es cuando a mí me gusta, y siempre le digo a mis estudiantes, traten de verbalizar lo que estamos haciendo, más que decir a más b elevado a 2 es a elevado a 2 más 2ab más b elevado a 2, es tratar de entender y tratar de interpretar todo esto que aparece acá, porque no necesariamente nosotros vamos a tener un binomio con una letra en cada uno de los términos. Cada una de estas letras puede representar un conjunto de números y letras con exponentes, pueden ser hasta expresiones algebraicas, y tenemos que saber interpretar todo lo que está acá. Y para interpretarlos, yo lo escribí, que lo tengo acá, y vamos a dar lectura y vamos a tratar de interpretar todo esto que aparece aquí, ¿ya? ¿Qué significa esto? Finalmente, el a elevado a 2 significa que el primer elemento o el primer término de tu binomio lo tienes que elevar al cuadrado. Fíjate que aquí el primer término es a. Por lo tanto, en el resultado final vamos a tener ese a, pero elevado a 2. El primer término se eleva al cuadrado. Y cuando hablamos del primer término al cuadrado, significa que tenemos que aplicar propiedades de potencias y todas las reglas de multiplicación que sabemos en la parte numérica, ¿ya? Este 2ab que tenemos a continuación representa el doble producto entre el primer término y el segundo, ¿ya? ¿Y esto cómo se va a interpretar? Cuando hablamos del doble producto, significa que primero tenemos que multiplicar el a con b, a por b, ¿ya? Es decir, el primero con el segundo los tenemos que multiplicar. Y luego de eso, calcular el doble. Y para calcular el doble, yo lo multiplico por 2. Por eso la fórmula dice 2ab. 2 por a por b. El doble producto del primero por el segundo término, ¿ya? Y fíjate que aquí dice una b cuadrado. ¿Cómo se interpreta esta b cuadrado? Se interpreta como el segundo término al cuadrado. Es decir, en nuestro paréntesis vamos a tener un término algebraico y ese término lo tenemos que elevar al cuadrado aplicando obviamente las propiedades de potencias y todas las reglas de multiplicación que conocemos, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo voy a reconocer un cuadrado del binomio? Primero tengo una expresión algebraica que tiene dos términos y está al cuadrado, ¿ya? Si tuviera 3, ya no es cuadrado del binomio. Si estuviera elevado a 3, tampoco es cuadrado del binomio. Tiene que ser esa combinación, una expresión algebraica que tenga dos términos elevado a 2, o la multiplicación del paréntesis por sí mismo dos veces, ¿ya? Cuadrado del binomio. ¿Y cómo lo voy a desarrollar de manera rápida? Primer elemento al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, y ahí vamos a ver qué pasa con el signo, y segundo elemento al cuadrado. El primer elemento se eleva al cuadrado, doble producto entre el primer y el segundo término, y luego de eso el segundo término al cuadrado. Todos estos productos algebraicos los podemos hacer término a término con aplicación de la propiedad distributiva, pero en este video en particular vamos a desarrollar cuadrados del binomio de manera directa, es decir, vamos a pasar desde aquí hasta acá sin necesidad de hacer todo esto, ¿ya? Así que te dejo invitado ahora para que veas la resolución y la práctica de este primer producto notable. Ya, primera ejercitación que vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco más lento. Tengo acá 2, 4, 6, 8 ejercicios donde los vamos a hacer de manera lenta. Vamos a ir escribiendo todo paso a paso y luego de eso te voy a presentar una segunda ejercitación donde tengo ahí 8 más, que ahí los vamos a hacer ya rápido, ¿ya? Entonces, recordar un poquito, cuadrados del binomio. Todos los que están acá, si tú te das cuenta, son binomios, son dos términos.
¿ya? Son dos términos, todos los que están acá. Y todos estos binomios están elevados a 2. Por lo tanto, si cumplen esas dos características, entonces estamos hablando de un cuadrado del binomio, ¿ya? O un binomio elevado a 2. Lo puedes hacer término a término, pero la idea en los productos notables es que lo hagamos de manera directa, ¿ya? Entonces, ¿qué decía el cuadrado del binomio? Primer elemento se tiene que elevar al cuadrado. El primer elemento es p. Por lo tanto, vamos a tener p elevado al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. Eso quiere decir que el 2 lo vamos a multiplicar por p, por el primer término y por el segundo, que es q, ¿ya? Y luego de eso, el segundo elemento al cuadrado, que en este caso sería q, por lo tanto tenemos q elevado a 2. Fíjate que cuando hablamos del doble producto, el signo queda positivo porque p positivo por q positivo daría positivo. Y si lo multiplicamos por 2, nos da otro valor positivo, ¿ya? Y los extremos, aquí cuando trabajemos con números reales, los extremos siempre van a ser positivos porque si yo un positivo lo elevo al cuadrado me da positivo, y si un negativo lo elevo al cuadrado también me da positivo, ¿ya? Por la regla de los signos. Y hasta ahí llegó. Y eso todo. Es decir, me ahorré el trabajo de hacer término a término y de reducir términos semejantes. Veamos el segundo que tengo acá, ¿ya? La diferencia es que ahora la letra P está acompañada de un 2. Entonces primero vamos a escribir todo lo que nos dice esta fórmula o expresión algebraica. Primer elemento al cuadrado. Eso significa que 2p, que es el primer elemento, lo vamos a tener que elevar al cuadrado, ¿ya? Después dice doble producto del primer término, que en este caso es 2p. Fíjense que el primer término es 2p, por lo tanto es el doble producto del primer término por el segundo, que sería q, ¿ya? Y luego de eso, el segundo término, que en este caso es q, elevado al cuadrado. Y ahí está, ¿ya? Tenemos este paso, después lo vamos a dejar de hacer en la segunda ejercitación, ¿ya? Pero quiero que entiendan que lo que uno verbaliza con fórmula es lo siguiente. Primer elemento, que es 2p al cuadrado, doble producto del primer elemento por el segundo, y luego de eso el segundo al cuadrado. Y ahora me pongo a desarrollar, porque 2p al cuadrado, ¿cuánto es 2p por 2p? Eso lo vimos en la multiplicación de monomios por monomios. Si 2p lo multiplico por 2p, eso da 4p al cuadrado, ¿ya? Luego, ¿cuánto es 2 por 2p y por q? 2 por 2 son 4, por lo tanto nos quedaría más 4. P por q sería pq. Y finalmente tendríamos q elevado a 2, por lo tanto tenemos q al cuadrado. Como no hay términos semejantes, por lo tanto llegamos hasta ahí, ¿ya? Insisto, aquí estamos haciendo este paso para poder verbalizar nuestra fórmula, pero en la segunda ejercitación no lo vamos a hacer porque la idea es poder practicar, ¿ya? La forma directa. Veamos el tercero. Primer elemento al cuadrado. Tenemos el primer elemento que es a al cuadrado. Después, doble producto del primer término, que en este caso es a, multiplicado por el segundo término, que es b. Y luego de eso, el segundo término, que es 3b, todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo primer elemento al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Más de alguien preguntará por qué le estoy colocando paréntesis y por qué en el primero no. Porque el b ahora está acompañado de un número. Entonces cuando yo digo el segundo término al cuadrado, tengo que elevar tanto el número como la letra, porque es una multiplicación de monomio por monomio. A elevado a 2 significa que es a por a, y a por a es a cuadrado, ¿ya? 2a por 3b, fíjense, que en este monomio sería 2 por a por 3b. 2 por 3, 6. Factores numéricos por factores numéricos. Y luego de eso la parte literal. A por b, a b. Y luego de eso, 3b por 3b. 3 por 3 da 9. B por b nos daría b al cuadrado. Por lo tanto, nuestro resultado final sería a cuadrado más 6ab más 9b cuadrado. No hay términos semejantes y por lo tanto llegaría hasta ahí, ¿ya? Veamos el siguiente.
Fíjense que ahora tengo ya los dos términos vienen acompañados de números y letras. Entonces vamos a tener primer término al cuadrado, 6x al cuadrado. Luego, doble producto del primer término, que en este caso es 6x, multiplicado por el segundo término, que es 2y. ¿Ya? Primer elemento al cuadrado, doble producto del primero por el segundo. Y luego de eso, el segundo elemento al cuadrado. ¿Ya? Escribo ahí la verbalización de nuestra fórmula y ahora nos ponemos a desarrollar. 6x al cuadrado, 6 por 6 serían 36x cuadrado. Doble producto, 2 por 6 son 12, 12 por 2 24, factor numérico 24 y factor literal x, y. Y luego de eso, el segundo elemento al cuadrado, 2y por 2y, serían 2 por 2 son 4, y por y al cuadrado. Entonces nuestro resultado sería 36x cuadrado más 24xy más 4y al cuadrado. ¿Ya? Veamos el que viene a continuación. Tengo 2m más 5n, perdón, al cuadrado. ¿Ya? Primer elemento al cuadrado, 2m al cuadrado, más doble producto del primer término, que sería 2m, multiplicado por el segundo término, que es 5n. Y luego de eso, segundo término al cuadrado, 5n al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2m por 2m quedaría 4m al cuadrado, porque 2 por 2 son 4 y m por m es m cuadrado. Fíjense acá, 2 por 2m por 5n, 2 por 2 son 4, 4 por 5 20, entonces tendríamos 20m n. Y luego de eso, 5n al cuadrado, 5 por 5 25 y n por n sería n cuadrado, por lo tanto quedarían 25n al cuadrado. ¿Ya? Y como aquí ya no podemos hacer nada más, por lo tanto, o sea, en realidad ya no podemos reducir términos semejantes, llegaríamos hasta ahí. ¿Ya? Veamos el que viene a continuación. Ahora ya tenemos más letras y tenemos otros números, pero la verbalización es la misma, que es súper importante cómo verbalizo la fórmula. Primer elemento al cuadrado, 4pq al cuadrado. Doble producto del primer elemento, que sería 4pq, multiplicado por el segundo, que en este caso es un 3. Y luego de eso, el segundo elemento al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es 4pq por 4pq? 4 por 4, 16. P por p, p cuadrado. Y q por q, q cuadrado. Esto sería multiplicar 4pq por 4pq. Luego, 2 por 4 son 8, 8 por 3 son 24. Entonces tendríamos 24pq. ¿Ya? Y 3 por 3 como resultado 9. Y como no hay términos semejantes, por lo tanto llegamos hasta ahí. Nada más que eso. Ahora, la diferencia que tenemos con el que viene a continuación es el signo. Fíjense que hemos hecho todos los binomios con un signo más al medio. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos un menos? ¿Ya? La verbalización es la misma. Es exactamente igual. Verbalicen las fórmulas, traten de verbalizarlas. Más que aprendérselos como a elevado a 2 más 2ab más b elevado a 2, traten de verbalizar, entender lo que están haciendo. El primer elemento, que en este caso es 3p, se tiene que elevar al cuadrado. Después tenemos doble producto del primer término, que es 3p, multiplicado por el segundo término, que es menos 1. ¿Ya? Y luego de eso, el segundo término al cuadrado. 3p por 3p daría 9p al cuadrado. Y aquí ya vemos algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 2 por 3p por menos 1, lo primero que tengo que mirar es que el signo va a ser negativo, porque más por menos da menos. 2 por 3 son 6, entonces quedaría 6p.
Y luego de eso, fíjense que acá que el menos 1 está al cuadrado. Menos 1 por menos 1 da más 1. Y aquí es cuando, si ustedes a lo mejor pueden mirar textos, o a lo mejor en el colegio el profe les enseñó, de que si aquí es negativo, este signo cambia. Si aquí es negativo, este cambia. Cambia básicamente porque es un producto. Es el producto de estos, ¿ya? Y también nos enseñaron de que los extremos siempre son positivos. ¿Y por qué? Porque como los tenemos que elevar al cuadrado y estamos trabajando con números reales, si tengo números reales de igual signo, ya sean positivos o negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Pero ahí es cuando yo prefiero verbalizar las fórmulas, porque después nos enfrentamos, por ejemplo, al conjunto de los números complejos. Y cuando tenemos que desarrollar un cuadrado del binomio con los complejos, ya esto dejó de ser positivo y en algunos casos queda negativo, y entonces ahí el estudiante se tiende a confundir, ¿ya? Lo mismo pasa con el producto que está aquí al medio. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si el primero fuera negativo y el segundo también fuera negativo. ¿Qué sucede ahí? Eso habría que mirarlo, ¿ya? Pero para no confundirnos, traten de verbalizar siempre las fórmulas. Primer elemento al cuadrado, doble producto del primero por el segundo. Yo multiplico 3p por menos 1 me da menos 3p y el doble menos 6, ¿ya? Y el segundo elemento al cuadrado. Y el último de esta primera ejercitación vamos a colocar aquí. Primer elemento al cuadrado que haría a al cuadrado. Después dice doble producto del primer elemento que es a por el segundo elemento que en este caso es menos 5b y se van a dar cuenta que nuevamente va a quedar negativo. Y luego de eso, el segundo término, que es menos 5b al cuadrado. ¿Ya? Primer elemento al cuadrado, a elevado a 2. El doble producto, 2 por menos 5 es menos 10. Y a por b, que haría menos 10 a b. Y menos 5b por menos 5b nos daría 25b al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente, cuando hacemos el doble producto aquí queda negativo. Porque el doble producto es negativo. A por menos 5b es menos 5ab y el doble menos 10. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima ejercitación, nos vamos a saltar estas partes, y ahí llegamos hasta ahí, nos vamos a saltar esta parte de escribir y vamos a pasar desde el cuadrado en forma directa, entendiendo que si el producto nos da negativo, ese signo siempre va a ser negativo. Y como los extremos van al cuadrado y estamos trabajando con números reales, por lo tanto los extremos siempre van a quedar positivos, ¿ya? Entonces te invito ahora a desarrollar una serie de cuadrados del binomio, pero los vamos a hacer en forma directa, sin necesidad de escribir todo eso que está ahí. Ya, y en esta segunda ejercitación te voy a presentar 8 cuadrados del binomio que los vamos a desarrollar en forma directa, es decir, ya no vamos a escribir todo, sino que vamos a ir verbalizando y en la medida que vamos contando la fórmula o la expresión algebraica para desarrollarlos, vamos a ir escribiendo de inmediato el resultado, ¿ya? Primer elemento al cuadrado. El primer elemento al cuadrado en este caso quedaría x elevado a 2. Luego, doble producto del primero por el segundo. Aquí alguna técnica, multipliquen estos dos entre ellos y luego calculan el doble, ¿ya? Es decir, 9 por x, 9x y el doble 18, por lo tanto vamos a tener doble producto del primero por el segundo 18x, 9 por x, 9x, el doble 18x y segundo elemento al cuadrado 9 por 9, 81, por lo tanto el resultado final de este cuadrado del binomio llegaría hasta ahí. ¿Ya? ¿Se entendió? Veamos de nuevo. Primer elemento al cuadrado, x al cuadrado. X por 9, 9x y el doble 18. Yo les recomiendo que calculen el doble después, al final. Es decir, multiplicar estos dos y al resultado le calculan el doble. Y luego de eso, el segundo elemento al cuadrado, que sería 9 por 9, 81. Como no hay términos semejantes, llegaría hasta ahí. ¿Ya? Primer elemento al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Multipliquen, x por 1 da x y el doble 2x. Siempre más, o bueno, en este caso va a quedar un valor positivo. Segundo elemento al cuadrado, 1 por 1, da como resultado 1. ¿Ya? Veamos el tercero. Primer elemento al... Ahí nos faltaron los tickets aquí. Primer elemento al cuadrado. A por a al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. ¿Qué pueden hacer aquí? ¿Cuánto es a por 2b?
serían 2AB. Y el doble, 4. Entonces tenemos 4AB. Esto sería el doble producto, porque yo multiplico y a eso le calculo el doble. Y el segundo término al cuadrado, 2b por 2b, entonces quedarían 4b al cuadrado. ¿Ya? Veamos el que viene. Primer elemento al cuadrado. 9 por 9, 81. X elevado a 2 por x elevado a 2, x elevado a 4. Doble producto. Fíjense acá. 9 por menos 1 va a quedar menos 9. Y el doble, menos 18. Entonces ahí vamos a entender que el resultado va a quedar negativo. Entonces, 9x cuadrado por menos y son menos 9x cuadrado y. Y el doble, 18 menos 18x cuadrado y. Y el segundo elemento al cuadrado, menos y por menos y, nos daría más y al cuadrado. Y llegamos hasta ahí. Veamos, primer elemento al cuadrado, 6x al cuadrado, 6 por 6, 36, x por x, x al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. 6 por menos 5 son menos 30 y el doble, menos 60. Menos 60, x, y. Y el segundo elemento al cuadrado, menos 5y por menos 5y, más 25y al cuadrado. Y ahí está listo el cuadrado del binomio. Veamos qué pasa con las fracciones. Es lo mismo, exactamente igual. Fíjense acá. Primer elemento al cuadrado. Un medio de a por un medio de a, que haría un cuarto de a al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. Un medio por un tercio es un sexto. 1 partido por 6. Y el doble de un sexto son 2 sextos. ¿Ya? El doble de un sexto son 2 sextos. Voy a anotar eso aquí mejor. Aquí no vamos a tener que hacer otro paso porque en realidad estamos trabajando con fracciones, pero para que lo vean de otra forma. ¿Ya? 2 sextos de AB. Y el segundo elemento al cuadrado, un tercio de B al cuadrado sería un noveno de B elevado a 2. Entonces tenemos un medio por un medio, un cuarto. A por a cuadrado. 1 por 1 da 1, 2 por 3 son 6, un sexto, pero el doble, es decir, multiplicar por 2, me quedaría 2 sextos. ¿Ya? 2 sextos de AB. Y un tercio por un tercio da un noveno, y B por B da B al cuadrado. Fíjense que acá, el 2 sextos, nosotros lo podríamos simplificar por 2, y quedaría un tercio. Entonces tendríamos un cuarto de A al cuadrado, más un tercio de AB, más un noveno de b al cuadrado. Y ahí está. Y entonces con eso estaría todo ok. Veamos el penúltimo. Fíjense que aquí lo estamos haciendo mucho más rápido porque estamos aplicando esta famosa expresión algebraica o fórmula. ¿Ya? Primer elemento al cuadrado, 3a por 3a, 9a al cuadrado. Si el 3 lo multiplico por un quinto, nos daría 3 quintos. Y el doble serían 6 quintos. Pero como es negativo, entonces va a quedar menos 6 quintos de a por b. Y el segundo término al cuadrado, un quinto negativo menos un quinto por menos un quinto, nos daría 1 partido por 25. Y b por b, tendríamos entonces un b al cuadrado. ¿Ya? De nuevo, 3a por 3a, 9a cuadrado. 3 por menos un quinto son menos 3 quintos. Y el doble, menos 6 quintos de AB. Y luego de eso, menos un quinto de B por menos un quinto de B, 1 partido por 25, B al cuadrado. O B cuadrado partido en 25, que es exactamente igual. ¿Ya? Y el último, que tiene harta letra y que tiene harto exponente, lo vamos a hacer aquí para terminar. Bueno, esto está hecho, así que nos falta ahí los tics azules. Y en el último, primer elemento al cuadrado, 8a cuadrado b al cuadrado, 8 por 8, 64, a cuadrado por a cuadrado, a elevado a 4, b por b, b elevado a 2, ¿ya? 7 por 8 son 56, o mejor dicho, 8 por menos 7 son menos 56, y menos 56 por 2 nos darían menos 112.
por lo tanto tendríamos menos 112D. Y fíjense que acá nosotros tenemos que multiplicar. El 112 aparece porque 7 por menos 8 son menos 56 y el doble menos 112. Pero fíjense qué pasa con las letras, tenemos que multiplicarlas. A elevado a 2 por A elevado a 1 nos quedaría A elevado a 3. Y B elevado a 1 por B elevado a 6, B elevado a 7. Entonces ahí tenemos doble producto del primero por el segundo, ¿ya? Y luego de eso, menos 7AB6 por menos 7AB6, eso nos daría 7 por 7, 49, A por A elevado a 2, y B elevado a 6 por B elevado a 6 sería un B elevado a 12, porque se conserva la base y se suman exponentes. Y hasta ahí llegamos entonces con este. Nos faltó aquí, súper importante, y al terminar el video, el cuadrado, era un cuadrado del binomio, ¿ya? Así que por favor, agréguenle ahí el cuadrado del binomio. Y con eso, fíjense que finalmente lo que hemos hecho en toda esta secuencia, y lo vamos a explicar, tenemos entonces, la definición del cuadrado del binomio, ya recordar que el cuadrado del binomio es un binomio al cuadrado, se puede hacer término a término y llegamos a esta fórmula, que vendría a ser esta. Esto es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿Cómo yo interpreto esto? Primer elemento al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, segundo elemento al cuadrado. Verbalizar, tratar de verbalizar las fórmulas para entender finalmente lo que están haciendo, ¿ya? Traten siempre de aprendérselos de esa manera, verbalizando las fórmulas. Tenemos una serie de ejercicios donde primero tuvimos que escribir, ¿cierto?, la verbalización de esta fórmula, primer elemento al cuadrado, doble producto y segundo elemento al cuadrado, y finalmente lo que hicimos fue desarrollarlo de manera más rápida, ¿ya? Es decir, en una sola línea encontrar el resultado final. ¿Qué es lo que viene a continuación? Son 5 productos notables que vamos a trabajar. El que viene a continuación se llama suma por su diferencia. Hemos terminado de reforzar el cuadrado del binomio y por lo tanto nos corresponde conocer un nuevo producto notable llamado suma por su diferencia. En el próximo video te voy a presentar la definición, sus características y cómo desarrollarlos de manera más directa sin necesidad de aplicar la propiedad distributiva o también llamado el término a término. Así que los dejo invitados para el próximo video. Si no se han suscrito al canal, aquí te dejo el botón de suscripción. Comparte, comenta y activa campana para mirar nuestros próximos videos. Un abrazo virtual a la distancia y espero que se encuentren todos muy, pero muy bien.